Lo que vamos a ver entonces es una serie de temas, empezando por una introducción, una pequeña introducción a PSP. Luego vamos a ver unos conceptos básicos que maneja la herramienta, ya propias definiciones de la misma, como lo es el análisis de datos, la recolección de los mismos. Ya cuando se tiene toda esa recolección de datos, podemos empezar a ver lo que es la medición y la estimación, con un método que ellos utilizan que se llama PROC. Luego de ver este método, podemos empezar a construir y a seguir planes de proyecto. Esto se hace también con una herramienta que ellos tienen, una métrica que se llama valor ganado. Ya para terminar en las presentaciones, hablaré un poco de lo que es el diseño de software utilizando PSP y ya por último la adaptación del proceso. Como para entrar en tema, podemos ir pensando, irnos preguntando en cuántos de esos proyectos en los que nos hemos visto involucrados, cuántos de esos proyectos han terminado en el tiempo que es. Y si han terminado con todos los requerimientos. Por ejemplo, yo tengo compañeros de otras compañías que prácticamente el 90% de esos proyectos salen en el tiempo que no debería ser. Tienen un retraso de 1 semana, 2 semanas, a veces los retrasos son peores. Puede llegar a ser 1 mes, puede llegar a ser 2 meses. Y si ese proyecto llega a salir medio o con un requerimiento que se necesitaba pero sale a medias. Viendo como este análisis de qué es lo que pasa con los proyectos cuando ven la luz, qué es lo que quieren los desarrolladores o qué es lo que queremos nosotros los desarrolladores. Primero, producir trabajo de calidad. Producir un trabajo de calidad es desarrollar software que esté libre de bugs o que esté cercando los 0 bugs, que tenga pocos bugs cuando pase a pruebas y pase a producción. Queremos también hacer calendarios realistas, que cuando nos pregunten, por ejemplo, fulanito de tal o Juan o Pedro, ¿cuánto se demoran haciendo una pantalla? Esa pantalla tiene 2 inputs, uno de clave, otro de usuario, tiene un botón de aceptar, tiene este estilo. ¿Cuánto se demorarían ustedes haciendo eso? Que digamos con certeza, que digamos con seguridad que nos demoramos 2-3 horas. Y a las 2-3 horas tener ese producto listo, esa primera pantalla, 2 pantallas, lo que nos hayan pedido. Eso es lo que queremos nosotros como desarrolladores. También queremos que nos reconozcan el trabajo, porque muchas veces nos encontramos con codificaciones que son difíciles o temas que son difíciles a nivel tecnológico y los solucionamos. Y lo que queremos es una pequeña palmada en la espalda que nos digan, muy bien hecho. Ese pequeño reconocimiento del trabajo hace que la gente esté más motivada. Además de eso, también buscamos establecer requerimientos, que estemos con el cliente y sepamos qué es lo que quiere. ¿Qué necesita? Necesito hacer una pantalla de login. Vale, ¿contra qué lo va a utilizar entonces? ¿Contra qué lo va a validar? ¿Contra un web service? ¿Contra un servicio local? Que empecemos a acotar todo ese tipo de definiciones para aprender a hacer y establecer unos requerimientos. Pero una cosa es lo que quieren los desarrolladores y otra cosa es la que quiere la gerencia. La gerencia, en su primer punto, quiere satisfacer al cliente. Eso es lo principal. Que los requerimientos que ellos pidieron sean los requerimientos que se le entregan. También quieren que los desarrolladores persigan las metas agresivamente. Que si tienen algún inconveniente, busquen por sus propios medios, investiguen, planteen otro par de soluciones y las implementen. No, desarrolladores, tengo este problema. Se quedó ahí, ya no pudo hacer nada, ya no quiso hacer nada. Otra cosa que quiere la gerencia y que no le gusta es que haya sorpresas. ¿Sorpresas como cuáles? Que haya un proyecto de 2 meses, o sea 8 semanas, pero en la semana 7 le dicen a la gerencia, no, mira que ese producto va en un 60% de construcción. La gerencia ya creería que ese producto va a ver la luz, va a salir a producción, pero va en un 60%. Y van a preguntar, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? No, es que pedimos unos datos de prueba y no nos llegó, ellos iban a levantar un servicio y tampoco les levantó. A ellos no les gusta eso, les gusta estar informados de qué es lo que está pasando, de qué es lo que se está haciendo y cuáles son las soluciones que estamos planteando para cuando se presente un inconveniente de ellos. Y la última es soluciones que funcionen. Pero además de que funcionen, que sean soluciones que se entreguen tan pronto como sea posible. Eso es lo que quiere la gerencia.
Entonces, ya conociendo lo que quiere un desarrollador y lo que quiere la gerencia, podemos ver cuál es la llave de PSP. La llave de PSP dice que las personas que realizan el trabajo son las mejores personas que pueden hacer un plan realista. Solo ellas saben elaborar un plan realista. Y ya con esa llave podemos también conocer cuál es el enfoque del curso cuando estamos viendo PSP. El enfoque es hacer que los desarrolladores obtengan las habilidades y los conocimientos para hacer calendarios más detallados y más realistas. También para que ellos puedan negociar los compromisos. Resulta que les piden un proyecto, pero ese proyecto es bastante grande y el tiempo que nos dan es bastante corto. Nosotros entraríamos con el criterio suficiente para decir, no, eso no se puede hacer en ese tiempo. Le entrego esta parte, dividámoslo en 3 programas más pequeños y yo le hago una entrega incremental. Primero le entrego esto a esta fecha, luego esto a esta otra, pero no me pida todo de uno, porque ya tengo la experiencia, tengo los datos, ya sé que no le voy a cumplir en ese tiempo porque mi productividad no me da, no me alcanza. Entonces eso es lo que quiere hacer el enfoque de PSP, lo que quieren lograr con el curso. También que aprendamos a rastrear el trabajo, en cuánto vamos, qué nos falta, qué es lo más importante para desarrollar, cuándo hay que desarrollarlo. El enfoque principal también de PSP es que produzcamos productos de calidad. Esto lo voy a repetir en varias ocasiones porque es también una de las llaves que tiene PSP, la calidad. Y la calidad se refiere a no tener bugs o a tener la cantidad mínima de bugs. Y cumplir compromisos de forma constante. Si nosotros le cumplimos a un cliente, le cumplimos a la gerencia con algo que ellos nos soliciten, nos van a seguir enviando más requerimientos porque saben que vamos a cumplirlos, que vamos a entregarlos a tiempo. Ese es el enfoque. Pero a fin de cuentas, ¿qué es PSP? PSP es un proceso de autosuperación que ayuda a controlar, manejar y mejorar la forma en la que las personas realizan su trabajo. Y no es más que un framework estructurado de guías, de formas y de procesos para el desarrollo de software. Pero aquí estamos hablando de procesos. ¿Y qué es un proceso para ustedes? ¿Quién me puede dar una pequeña definición? Algo que se les ocurra. Un conjunto de pasos para alcanzar un objetivo. Un procedimiento que se compone sí, de etapas que tienen un inicio y un fin. Y tienes mucha razón. Por ejemplo, lo que dice Valois es muy acertado lo que él dice. Un proceso es una descripción de cómo se trabaja, un conjunto definido y medido de pasos para realizar un trabajo. En pocas palabras, un conjunto de pasos para hacer determinada tarea. ¿Para qué nos sirve un proceso? Para guiar el trabajo. Para cuando una persona llegue a una compañía y tenga que reemplazar a alguien, pero no lo alcanzó a capacitar, pero resulta que ese proceso ya está escrito, simplemente siga paso a paso y va a obtener el resultado que se quería obtener, sin ni siquiera saber que ese proceso existía o que la tarea que le iban a poner no tenía conocimiento de ello. Usualmente un proceso se define para cuando hay tareas repetitivas. Ahí es como el plus de definir un proceso. Bueno, ¿qué es un proceso y ahora qué es un proceso personal? Si un proceso es un conjunto de pasos para elaborar algo determinado, ¿qué es un proceso personal? ¿No? No se atreven. Son las etapas que define cada persona para lograr una meta o un propósito que tiene. Sí, eso está muy bien. Un proceso personal, la definición es cuando nosotros adaptamos un proceso que ya está definido, pero a nuestras necesidades. Eso es un proceso personal. Ahí se habla de que a menudo el proceso personal se puede empezar desde cero, porque no lo hemos definido, porque nadie lo ha definido, entonces simplemente lo empezamos de cero. Pero también se puede tomar el proceso desde la experiencia de otra persona y lo adaptamos, como decía hace un rato, a nuestras propias necesidades. Pero ¿por qué definir y usar un proceso personal? Primero, por la consistencia, porque los resultados pueden llegar a ser similares.
y porque el trabajo puede llegar a ser predecible, puede llegar a ser más predecible. Segundo, por la eficiencia, porque es una estructura que guía el trabajo. ¿Cómo guía el trabajo el proceso? A través de una serie de pasos ordenados, evitando el retrabajo. El otro tema de la eficiencia es porque lo mantiene enfocado a las personas de qué es lo que se necesita entregar ya, qué es lo que necesita realizarse de inmediato. Y provee una base para la mejora, porque de esta manera, ejecutando los procedimientos, ejecutando los procesos, podemos obtener unos datos, y con esos datos podemos determinar cuáles pasos son los que llevan mayor tiempo, cuáles son los que causan mayor problema al ejecutarse y cuáles son los menos efectivos. Una vez teniendo esta información, podemos identificar oportunidades de mejora para nuestro proceso. Rubén, yo escuché en algún momento que las revisiones por pares, pues ahí en el proceso que marcaban la parte de implementación, Sí. está el diseño, la revisión del diseño, codificación, revisión de la codificación, Sí. que también había una integración con una actividad de revisión por par, que la suelen llamar inspecciones. ¿Ese tipo de actividades se integran también en ese proceso o eso es estricto, puede estar o no puede estar? ¿De quién depende esa decisión? Bueno, todo depende de cómo se empiece a implementar PSP. A medida que se van adquiriendo los conocimientos, por ejemplo en esta primera etapa estamos conociendo qué es PSP. Luego vamos a empezar a conocer cómo se recolectan los datos, porque no tenemos nada, no tenemos históricos, no tenemos absolutamente nada. Cuando ya aprendemos a recolectar los datos, entran las revisiones en los proyectos siguientes. Una vez aprendemos a hacer esas revisiones, entran los pares, porque PSP dice que el código revisado pues funciona, pero si lo inspecciona alguien más, un agente externo al código que usted desarrolló, puede detectar mayores defectos. Entonces es más bien cuando se va avanzando en el proceso. Ya las inspecciones es en la parte final. Aquí se ven 4 ítems y el primero de ellos habla de que esos datos pueden ayudar a identificar áreas de mejora. Si yo tengo datos que son abundantes, si tengo datos que son de buena calidad, yo puedo identificar fácilmente en dónde hay algún detalle, hay algún defecto que me está impidiendo a mí la ejecución de ese proceso. Lo puedo detectar y rápidamente lo puedo mejorar. Estos datos los recolectan las personas que lo utilizan. Esa es también una como de las premisas que tiene PSP. Si la propia persona recolecta los datos, esos datos van a tener mayor relevancia. ¿Por qué? Digamos estamos en un proyecto, pero empezamos a trabajar el lunes. Empezamos en ese proyecto el lunes, martes, miércoles, pero solo hasta el viernes el líder del proyecto o el que vigila esos datos, el que hace los análisis, dice, voy a empezar a llenar las planillas. Y pues yo creo que esta persona, fulanito de tal, yo creo que trabajó como 3 horas el lunes, porque lo vi por ahí como hablando y todo el cuento, pero bueno, esta otra persona así como más juiciosa, yo creo que ella trabaja 4 o 5 horas. Ese tipo de recolección de datos no se puede hacer así. Entonces lo que sugiere PSP es que la persona que está trabajando, que está desarrollando, haga esa recolección de los datos. Pero no es solo recolectar información así por así. La información que se debe recolectar o que se tiene que recolectar debe ser precisa y debe ser relevante. Precisa quiere decir, si estoy obteniendo tiempos y me paré al baño, le pongo pausa a mi proceso, al proceso de recolección, voy y hago lo que tengo que hacer y cuando vuelva empiezo otra vez mi proceso y le pongo play de nuevo. Eso es un dato preciso y es un dato relevante, es un dato importante porque me está dando información de cuánto me estoy demorando ejecutando ese proceso o ejecutando esa fase, ya sea codificación, ya sea prueba, ya sea una revisión. Va a ser un dato importante. Y por último, esos datos se pueden recolectar a través del uso de una herramienta automatizada.
como lo es el Process Dashboard, y cuando uno asiste a los cursos de PSP, ellos tienen una herramienta que se llama el PSP Student Workbook. Ese también ofrece unas formas para la recolección de los datos. Pero una cosa es recolectar los datos y otra cosa es garantizar la calidad de esos datos. Como mencionaba ahora, la recolección se debe hacer en tiempo real. Lo mismo pasa con nosotros, de hacer lo posible de hacer que ese dato quede grabado en el tiempo que es, no esperar al viernes para yo empezar a pensar qué hice el lunes o qué hice el martes y empezar ahí a poner una estimación de algo que es totalmente incierto, algo que no me acuerdo, y van a quedar los datos totalmente incorrectos, digámoslo así. Los datos tampoco se van a utilizar para evaluar el desempeño. ¿Por qué? Digamos, en una compañía le dicen que hay que trabajar 40 horas semanales, o sea, 8 horas diarias. Resulta que entonces el viernes, cuando se va a hacer el análisis, cuando el director de proyecto o el líder de proyecto va a hacer ese análisis, va a encontrar que los desarrolladores hicieron 39.8 horas de las 40 que tenían que hacer, o van a hacer 40.2. O sea, nunca va a haber un desfase de 50 horas, o una persona nunca va a poner que trabajó 10 horas a la semana, sabiendo que tiene que responder por 40. Entonces, eso hace que haya una manipulación de datos. Eso no es correcto. O PSP dice que no es correcto. Los datos son útiles para hacer planes personales precisos. Entre más datos se tengan, mejores van a ser esos planes, porque más precisos nos vamos a volver. Si yo elaboro una pantalla y en esa pantalla me demoro 3 horas, luego cuando me pidan una pantalla similar, que tenga el mismo contenido, que tenga los mismos inputs, etcétera, etcétera, voy a decir que me tardo aproximadamente 3 horas, porque mi experiencia en datos históricos que he venido grabando con los proyectos anteriores me dicen eso. Bueno, ya cuando hemos recolectado los datos, cuando hemos garantizado la calidad de esos datos, podemos también determinar, por ejemplo, qué bugs se encuentran con más frecuencia cuando yo estoy desarrollando un programa, o qué bugs son los que yo tardo más en encontrar, cuáles son los que me están causando a mí más problemas y cuánto me estoy demorando en corregirlos. Si ya tengo toda esta información, cuando ya termino de ejecutar un proceso o cuando termino un proyecto, puedo recurrir a una de las formas que tiene PSP, que es el PIP, el Process Improvement Proposal, que es una propuesta de mejora en el proceso. Como lo dice ahí en los 2 puntos anteriores, si yo encuentro cuál es el bug que más me está generando problemas, yo puedo registrar un PIP diciendo ese bug, digamos, no estoy inicializando los strings al principio de una función, y cuando encuentran un nulo se cae la aplicación, se cae el servidor. Pero solamente yo puedo, como descripción en ese registro de la PIP, poner ese inconveniente: no estoy inicializando los strings al principio de una función. Y esa forma también me permite a mí ingresar qué solución podría darle. Pues debo inicializarlas al principio de cada función. Es algo así de sencillo para tenerlo en cuenta en futuros proyectos, en futuros procesos. En este me pasaba que con los strings nulos el servidor ya dejaba de funcionar cuando le llegaba una transacción. En este no lo voy a hacer. Ya estoy empezando a mejorar proyecto a proyecto. Este es el tercer tema de las charlas, que trata de medir y aprender a medir, aprender a estimar el esfuerzo y el tamaño a través de una herramienta que PSP utiliza, que se llama, de un método que se llama PROG. Pero pues antes de eso vamos a empezar a hacer unas cortas definiciones. ¿Para qué se necesitan los planes? ¿O por qué creen ustedes que debemos planear algo? ¿Por qué se necesita un plan? Sí. ¿O por qué las personas planean? Para evitar la improvisación. Pues improvisar es muy peligroso cuando se trata de manejar el tiempo, el alcance y el costo de un proyecto, por ejemplo.
Y no estamos hablando solo de proyectos de desarrollo, Profe, implementaciones en informática o algo así. Se trata también de la vida. Cuando uno improvisa, uno no sabe si va a costar algo más de lo que tenía pensado, de lo que tenía en el bolsillo. Sí. Es para lo mismo, pues el plan se acá basa en mismo eso. en parámetros. Estuvimos hoy. Sí, tiene mucha razón Juan, porque uno hasta para viajar tiene que planear, para irse de viaje, para que las cosas salgan bien Configuración como y tal. para medir los gastos y los costos tiene que planear algo. Sí. Pero pues aquí en PSP los planes se necesitan Sí. para eso, para hacer un compromiso. Para yo comprometerme con el cliente de que le voy a entregar algo. Y como lo decía Juan, Sí, porque si yo me voy a planear algo en la vida es porque me voy a comprometer con algo en la vida. Siempre llama al post y Otra cosa para lo que sirven los planes es para guiar el trabajo, no sé exactamente dónde se para puede saber qué actividad debo realizar yo después de que culmine esta. Y volvemos, digamos así, a la analogía del viaje. ¿Qué debo hacer yo para poder lograr viajar esa fecha que yo definí, esa fecha que voy a definir, o la que definí ya, ese compromiso que voy a tener? ¿Qué actividad debo realizar para llegar hasta allá? Y cuando termine con esta actividad, ¿cuál es la próxima? Pero además de eso, también sirve para rastrear el trabajo, para yo conocer el día de hoy qué porcentaje va ejecutado de ese proyecto, cuánto falta, el tiempo que está restando en este momento me alcanza, si es así, no es así. Con eso, con un plan puedo determinar ese tipo de cosas. Pero existen unos criterios para seleccionar las medidas de tamaño. La primera es que deben estar relacionadas al esfuerzo. La segunda es que deben ser precisas. No importa la cantidad de veces que yo mida ese ítem, tiene que dar lo mismo. Y si otra persona llega y utiliza esa misma medida para medir otro ítem, o ese mismo ítem, le tiene que dar lo mismo. Esa es una precisión de medida. Y debe ser contable. Contable mecánicamente, digámoslo así. Por ejemplo, las líneas de código, una línea de código, 2 líneas de código, la cantidad de tablas en base de datos. Tiene que ser contable, se deben poder contar. Esto era lo que les mencionaba en la diapositiva anterior, la precisión de la medida, que cada vez que se mide el mismo ítem se obtiene el mismo valor, y cuando una persona diferente mide ese mismo ítem, le da lo mismo, le da el mismo valor. Y les pregunto, ¿una línea de código es una medida precisa? ¿Puede llegar a ser una medida precisa? Puede llegar, sí, pero si se define un estándar de línea de código, que se omitan los comentarios, pues porque un código fuente puede tener 10 líneas de código, pero 5 pueden ser comentarios, los otros 3 pueden ser llaves. Si se define un estándar bien para eso, sí. Sí, eso. Me dañó lo que iba a hacer. Pero tiene toda la razón. Una línea de código en sí no es una medida precisa. Hay que aplicarle un estándar, que era lo que mencionaba Juan, para poder que esa línea sea precisa. Definir una línea de código como algo preciso puede llegar a ser una tarea significante, para delimitarla mucho, para no acotarla tanto, dependiendo de lo que se quiere llegar a lograr con la línea de código. Y se pueden utilizar una de las cosas que mencionó Juan, como por ejemplo no contar las líneas en blanco, no contar las líneas que tienen comentarios o las que genera la máquina. En ese caso, por ejemplo, Java, cuando genera código, los getters y los setters, que genera líneas de código en comentario. Y pues se debe ser consistente en lo que se pone en cada línea. Hay que recordar que en el método PROF la estimación del esfuerzo se hace a través de las líneas de código que se estiman. Digamos, se tiene un programa de 200 líneas de código, pero esas 200 líneas de código todas son nuevas. Y se tiene otro programa que también es de 200 líneas de código, pero 100 de ellas ya fueron creadas. Simplemente hay que agregar 100 líneas más nuevas.
Esos dos programas llevarían el mismo esfuerzo para ser desarrollados. ¿Qué opinan ustedes? No llevarían. No. llevaría. No llevarían el mismo esfuerzo porque hay uno que tiene el 50% de su desarrollo ya realizado, entonces no es lo mismo. Existen varios tipos de línea de código. El primero de ellos es la base. La base son las líneas de código con las que se comienzan y se le realizan cambios como borrado, que es delete, o modificado. Las líneas de código que se eliminan de esa base se denotan con una letra D, que son borradas, y las que se modifican, se les cambia el nombre, los valores, el tipo, se denotan con la letra M, que son modificadas. Luego están las líneas de código que son añadidas, que esas se denotan con la letra A. Las líneas de código de reuso, que son como las librerías, que se utilizan así tal cual, no se modifica ni una línea, ni se borra, ni se añaden más. Simplemente el código que ya está hecho se utiliza tal cual. Están las añadidas y las modificadas, que es la suma de estas dos, de las que se añadieron y de las que se modificaron. Están las de nuevo reuso, que son líneas de código que posiblemente yo vaya a utilizar más adelante, una función que me sirva a mí para otro programa. Ese es de nuevo reuso. Y está el total de esas líneas de código. ¿Cuál fue el estimado total de lo que voy a hacer en ese programa? Esto es una representación de lo que les acabo de mencionar, comenzando con un código base inicial. Cuando tomo ese código base y le hago algún borrado de líneas, estoy sobre ese mismo código base, estoy actuando sobre ese mismo código base. Luego modifiqué algunas otras, pero sigo en esa misma línea de código base. Después añadí otros cuantos cientos de líneas de código, que son el del color verde, y ya por último utilicé un par de librerías, que es código de reuso. Esto se utiliza sin modificaciones, ni adiciones ni borrado. Pero pues cuando uno está haciendo estimaciones de línea de código o de cualquier otra cosa, pantallas, tablas, es un proceso incierto. Nadie sabe qué tan grande va a ser el programa, nadie sabe cuánto va a llevar. Y mientras más rápido se estime, mientras más rápido se haga una estimación sobre lo que se quiere hacer, menos se conoce del producto. Las estimaciones hay que hacerlas bien hechas, no a la ligera. Estimar es un proceso intuitivo de aprendizaje. La habilidad de estimar mejora con la experiencia. Esa estimación no viene con esa habilidad de estimar no viene con nosotros. Hay que estar realizando proyectos. Y algunas personas son mejores estimando que otras. Muy bien, ¿tú cómo estás? Eso es lo que dice PSP de la estimación. ¿Y tu correo? El objetivo es convertirse en consistente. Sí. Empezar a entender la variabilidad de las Sí, estimaciones, porque aquí puse más, porque aquí puse menos, empezar a ser un poco más precisos y encontrar ese balance entre las subestimaciones y las sobreestimaciones. Empezar a hacer estimaciones correctas. Bueno, estábamos viendo lo que era el escenario de Jay, que comenzó a levantar los requerimientos para un programa que calculara la media, calculara la desviación estándar, recibiera una serie de números reales por teclado o a través de un archivo y por último imprimiera los resultados. Pero además de todo esto tenía que guardar los números en una lista enlazada nodo por nodo. Lo que había hecho Jay era primero hacer un diseño conceptual como el que se ve en pantalla, con el input data, que son los números que se van a ingresar, la lista enlazada, el cálculo de la media, el cálculo de la desviación estándar y una clase al final que era para imprimir los resultados. Basados en ese diseño que realizó Jay,
se determina que hay un método para el input data, 5 métodos para la lista enlazada y método para el cálculo de la media, la desviación estándar y la impresión de los resultados. También se tiene que hay una tabla base para darle el tamaño relativo a cada uno de esos métodos. Luego Jay estima que se va a necesitar, con un código base que él tiene, se va a necesitar modificar el 10% de esas líneas, o sea 22 líneas de código, y que se necesitan añadir 11 líneas de más. Para calcular el tamaño del programa, primero se debe calcular el tamaño del proxy. El tamaño del proxy se calcula con la fórmula de base añadida, parte añadida y modificadas. Luego ese tamaño del proxy se puede ajustar creando una proyección de código añadido y modificado, que dice que P es igual al tamaño actual de las añadidas y modificadas a la fecha sobre el tamaño de las estimadas a la fecha de las añadidas y modificadas por E. Pero el método prof dice que cuando no se tienen datos históricos, esa proyección es igual al tamaño del proxy. Y por último, la fórmula para calcular el total del programa es la proyección más las líneas base, menos las líneas borradas, menos las líneas modificadas, más las de reuso. Rubén, pero cuando dice ahí el tamaño del programa, ¿se refiere a qué? ¿Al tamaño en código, en líneas de código o Sí. al en líneas de código? Es una proyección que se hace para empezar a estimar el ¿Y en esfuerzo. alguna de esas fórmulas se tiene en cuenta como la experiencia del desarrollador o qué tan bueno sea? Porque digamos que si se tiene en cuenta cuántas líneas borra o cuántas líneas hace, si es un programador con una experiencia avanzada o un programador que apenas inicia y todo lo que hace lo borra y después vuelve y lo hace, pues como que... Sí. Pues ahí se tiene en cuenta la productividad. Esto sirve para calcular la productividad. Ahí es donde el desarrollador se empieza a medir a sí mismo. Ah, ok. Cuántas líneas de código hace por hora, cuántas líneas reales de código está haciendo por hora. Ah, bueno, porque ahí el tamaño se hace es personal, o sea, Sí. para la persona. No una es estimación. el tamaño del programa para cualquier desarrollador, sino el tamaño del programa para la persona que lo desarrolló. Dependiendo de los datos que ha ido recolectando a lo largo de Ya. los proyectos Ya, sí. y a sus históricos. Para eso se hace en estas tablas de tamaño relativo. Ya. Entonces, ya teniendo esa fórmula, reemplazamos cada uno de los ítems, donde tenemos que las bases añadidas son 11 líneas de código, las partes añadidas son 118 líneas de código y las partes modificadas son 22 líneas de código. Esto da un total de 151 y reemplazando la fórmula del total nos daría 353 líneas de código para el programa que quiere Jay realizar. Cabe recordar que los datos históricos se utilizan para crear las tablas de tamaño relativo, como lo mencionaba ahora con la pregunta que realizó Juan Carlos, y también se utilizan para realizar proyecciones. Las estimaciones pueden fluctuar. La meta es hacer estimaciones independientes, como hizo Jay para el cálculo de la media, la lista enlazada, se hizo una estimación independiente, y pues el tamaño que nos dé actualmente puede variar mucho con el tamaño que hayamos planeado, pero la idea es ir ajustando esas estimaciones a lo largo que se van haciendo proyectos y se van recolectando datos. Pasando a otro tema que tiene PSP, preguntan primero por qué es la calidad. La calidad, una definición básica que tiene PSP es satisfacer las necesidades de los clientes. Satisfacer las necesidades más no los quereres. Las necesidades siguen una jerarquía. Esa jerarquía es hacer las tareas requeridas y esas necesidades también dependen de otras dimensiones que ya son específicas del usuario, como son satisfacer los requerimientos de rendimiento, que sea usable, que sea económico, que esté a tiempo, que sea confiable y que sea seguro. Para que sea usable, el software debe instalarse rápido, debe instalarse fácil.
debe correr consistentemente, debe manejar los casos anormales y normales y anormales apropiadamente. No que aparezca un error y ha ocurrido un error, su programa se reiniciará y su computador también. Y todo lo que se haya hecho o todo lo que se haya trabajado no quede guardado en ninguna parte, sino que simplemente se desaparezca o se destruya. Y otra cosa que tiene el enfoque de calidad es que los bugs no son importantes para nuestros clientes o para nuestros usuarios desde que estos no afecten las operaciones o desde que no causen inconvenientes o nos puedan costar tiempo o dinero. Otra cosa que cabe resaltar ahí es que los bugs no son importantes desde que estos causen pérdida de confianza en los resultados del programa. Si yo ingreso a una función que se llama suma, ingreso los datos de 5 y ingreso los datos de 10, me tiene que devolver 15. Si esa confianza se pierde, el programa devolvería 20 o 30 o pesos. Devuelve algo totalmente incoherente. El contenido defectuoso de los productos se debe manejar antes de que aparezcan inconvenientes más importantes. Y los desarrolladores, para lograr esto, deben remover sus propios defectos, deben determinar las causas que causaron esos defectos y aprender a prevenir los mismos. Con prácticas comunes de calidad, los grupos de software gastan el 50% del tiempo en pruebas. Dedican más de la mitad de los recursos que están disponibles para corregir los defectos. No pueden predecir cuándo van a terminar y entregan productos de poca calidad y con costos elevados. Para manejar costo y calendario se debe manejar la calidad. Y para obtener un producto de calidad fuera del área de pruebas, se debe poner un producto de calidad en el área de pruebas. Para un ejemplo de la productividad a través del manejo de la calidad es teniendo 100 desarrolladores y 40 horas por 50 semanas. Este trabajo da 200.000 horas de desarrollo. Con los métodos actuales, el 50% de ese tiempo se va para pruebas. O sea, 100.000 horas de desarrollo se van para pruebas, que podrían ser de desarrollo se van para pruebas. De esas 100.000 horas se tendría un promedio de 2 líneas de código por hora. Se estarían creando 200.000 líneas de código. Pero con un manejo de calidad, el 20% de ese tiempo solo estaría en prueba, o sea, 40.000 horas. El resto serían 160.000 horas para desarrollo, que con un promedio de 2 líneas de código por hora, se tienen 320.000 líneas de código. O sea que se hace un mejor tiempo, se hace una mejor productividad y se tiene un mejor desarrollo.